investigaciones dicen que el buen sueño es fundamental porque mientras dormimos, el cerebro depura desechos y consolida la memoria, entre otros beneficios clave para funcionar bien y evitar enfermedades. Sabemos qué es no poder dormir, pero ¿qué es dormir bien y qué implicancias tiene dormir mal? ¿Cómo podemos abordarlo? Lo conversamos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, vaya qué tema vamos a tocar hoy día con nuestras dos invitadas. Primero, Evelyn Benavides, la presento, académica de medicina de la Universidad Diego Portales, especialista en medicina del sueño. Muchas gracias por estar aquí, Evelyn. Y Carolina Aguirre, que es directora del Centro del Sueño, UC Christus, y máster también en trastornos del sueño. Quiero que veamos si lo que ustedes nos dicen se condice con lo que escuchamos de algunos pacientes del Centro del Sueño, precisamente UC Christus. Atención al siguiente video. ¿Y hace cuánto tiempo tú crees que estás durmiendo así de mal? 2 semanas, así fuerte 2 semanas. Es que hace mucho tiempo ya hacía turno de noche. Ya. Hace 2 años atrás. Eso me significaba de que yo en la mañana llegaba a dormir. ¿Como que tuviste algún problema en la pega o familiar, algo que empezara a Yo creo que he estado con mucho estrés. Yo lo atribuyo a eso. Siento que no descanso. O sea, según yo no despierto en las noches, me quedo dormida y despierto solo cuando mis 2 hijos pequeños me despiertan, pero si no, siento que duermo, pero no descanso nada, ando todo el día con sueño. Llevo mucho tiempo teniendo pesadillas. Me levantaba muy agitada, asustada, a veces llorando. Puedo tener hasta 3 o 4 pesadillas en una noche y yo creo que 3 o 4 veces a la semana más o menos. Generalmente cuando llego a mi casa, si llego entre las 7 y las 8, ahí como que me da sueño y si no me quedo dormido ahí, empiezo a comer o ver tele. No ve noticias, por ejemplo. No, pero la actualidad la veo en el celular. Antes de dormir. Sí. Ya. Idealmente que no. Cuando he pasado los 4 días seguidos sin dormir, o sea, 4 días y 4 noches sin dormir nada, sí me ocurre que de repente empiezo a tener como percepciones distintas, así como de las siluetas de las personas o ya como medias sombras. No alucinaciones como tal, ni imaginarme cosas, pero sí como que creo, mediante eso, que en unos días más sin dormir se puede llegar a desarrollar ese tipo de trastornos. Ya, el registro y la variedad de los problemas que plantea la gente es bien amplia, ¿no es cierto? Bien diversa. Y alguien hablaba, y yo quiero partir por eso, por no descanso, porque para hablar de por qué estamos durmiendo mal o que pudiéramos estar durmiendo peor, tenemos que aclarar qué es buen dormir, porque una cosa es, claro, una persona, como decía ahí, que no ha dormido en 4 días y 4 noches, ok, hay un problema. Pero cuando no descansamos, también hay un problema cuando sentimos que dormimos pero no descansamos, y ahí la definición de buen dormir es la primera que quiero que pongamos sobre la mesa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dormir bien? Bueno, hablamos de una cantidad de tiempo necesaria para que el cerebro haga otras cosas. Cuando dormimos no nos apagamos, no es que el cerebro se apague y después despertemos y nos prendamos y empecemos a funcionar. El cerebro hace otras cosas durante la noche, como que pasa el camión de la basura, recogiendo todo lo que nos sobra, ordenando cosas, almacenando memoria, disminuyendo la inflamación, disminuyendo también la posibilidad de algunos tipos de cáncer incluso, disminuyendo nuestro riesgo cardiovascular. Y eso se tiene que hacer en un horario, y a los seres humanos como mamíferos nos tocó el horario de noche. Entonces todo lo que hagamos en la noche tiene que propender a eso y funcionar de día. Los mamíferos hay mamíferos que funcionan de día, otros que funcionan de noche, otros que tienen un sistema como alternado de hemisferios cerebrales para funcionar, pero nosotros biológicamente somos así. Y los cambios que tenemos que hacer en nuestros horarios por trabajos en turno, porque tenemos que cuidar a algún enfermo en la noche, el mismo cuidado de los hijos en la noche, fraccionan el sueño.
y algunas enfermedades. Y eso... Hijos y mascotas, hay que decir ahora también, ¿ah? Sí, es muy habitual. O sea, yo estoy segura Uno lo que ve. muchos que nos están escuchando saben que la mascota a las 3 de la mañana golpeó la ventana o saltó arriba de la cama. En fin, tú decías... Eso es, claro, cantidad. Claro, pero lo otro importante es que las mascotas, la mayoría son mamíferos, y tienen otros horarios. Entonces uno trata de que el perro o el gato o la mascota que sea duerma en el horario humano y eso no se logra. Entonces los gatos dan vuelta, el perro se levanta y eso a uno nos hace que nuestro sueño sea de menor calidad. Entonces lo ideal es tener un espacio para que la mascota haga su sueño en otro lugar que no sea el mismo dormitorio para no fraccionar nuestros sueños. Ese es uno de los tips que vamos a entregar durante el programa. Tú hablabas de horario y solamente quiero precisar, porque tú decías una cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso depende y depende de la genética. Hay algunos dormidores cortos que se llama que genéticamente necesitan menos de 6 horas por noche para andar bien al día siguiente. Hay dormidores largos que necesitan más de 10 horas por noche, esto es en adultos, para funcionar bien. Me inscribo allá. Pero la mayoría... Son raros. Claro. Son muy raros. Son rarísimos, menos del 5% de la población. Y la mayoría estamos entre las 7 y las 9 horas por noche, pero en adultos. En los niños se necesitan muchas más horas. Un recién nacido puede dormir hasta 18 horas de las 24. El problema es que la duerme fraccionada. Claro. Se va estabilizando el sueño. Un niño en edad escolar necesita 10 horas por noche. Por lo tanto, a las 8, 8 y media de la noche tiene que estar durmiendo un niño que va al colegio a las 8 de la mañana. ¿Hasta qué edad? Por lo menos hasta los 14 años. Y ahí dicen que los adolescentes necesitan más incluso. Más o menos lo mismo. Sí. Y hacia la vejez vamos durmiendo menos y necesitamos menos horas de sueño. El problema es que hacia la vejez nos va cambiando el horario del sueño y empezamos a encontrar la cama más rica a las 7 de la tarde. Perfecto. Y eso es un problema porque ahí empezamos a dormir o nos acostamos, lo que sea, y a las 2 o 3 de la mañana ya está cumplido nuestro ciclo de sueño. Perfecto. Tú decías, Carolina, eso es buen dormir en relación a los tiempos y los horarios, pero hay otras características del buen dormir. Lo que pasa es que, claro, una cosa es la cantidad de sueño y otra cosa es la calidad del sueño. Y muchas veces los pacientes consultan por problemas de calidad, que dicen, yo cumplo con la higiene de sueño, me acuesto a la hora que dicen, no veo pantallas, duermo las 8 horas, cumplo con todo, pero despierto en la mañana cansadísimo, como que no hubiera dormido nada. Y ahí es cuando hay un problema de calidad, ¿ya? Y en la calidad incide que el sueño sea continuo y que sea lo suficientemente profundo, que alcance las etapas profundas y las logre consolidar, porque, como decía Evelyn, durante el sueño es muy importante que hayan estas etapas para que se generen estos procesos depurativos, como de barrido de sustancias, limpieza, reestructuración, reorganización. El sueño es muy activo. Contrario a lo que la gente cree. Y para que eso pase, tiene que consolidarse el sueño profundo. Y eso depende de que este sueño sea continuo. Que sea continuo. Y voy a aprovechar de preguntar, porque a través de las redes sociales, bueno, pantallas va a ser un tema que vamos a tocar, que va a aparecer probablemente acá, pero aparecen nuevos mitos y ahí quisiera también, o verdades, voy a partir por las supuestas verdades respecto del buen dormir, a propósito de la calidad. Si hace un tiempo atrás se hablaba de la nutrición, de las comidas, luego del ejercicio físico como la clave del bienestar, hoy día parece que el dormir es la clave del bienestar tanto físico como psicológico. ¿Es así? Es que es increíble que estudio que se hace en torno al sueño y estas otras variables sale positivo, o sea, es increíble cómo incide. Lo que pasa es que la gente hoy en día duerme por lo menos 1 hora menos de lo que se dormía hace 100 años. Y eso, de alguna manera, obvio que incide y indirectamente afecta otros procesos, otras patologías metabólicas, por ejemplo, diabetes, sobrepeso. ¿Para qué decir la parte emocional? La regulación emocional, cuando uno duerme poco, se echa a perder instantáneamente. Entonces, efectivamente, el sueño parece ser que es algo que hay que empezar a mirar y a lo que todos los médicos deberían empezar a mirar también y empezar a dirigir un poco los tratamientos. Ya no se trata solo de, usted duerme mal, tome, aquí está la receta, esta es la pastilla. O sea, hay y además más está a la base entonces de otras enfermedades posiblemente que se han desarrollado, tanto trastornos psicológicos, de salud mental o físico. Claro, el sobrepeso, por ejemplo, se sabe hoy que dormir mal favorece el aumento de peso. Imagine todos los esfuerzos que la gente hace para bajar de peso cuando en verdad el problema viene mucho antes. Perfecto. Y antes de irnos a la pausa, porque
Rápidamente ya ocupamos la primera parte de la conversación. Quiero aclarar un punto porque yo decía, hay verdades y mitos en las redes sociales. Y uno de los mitos que aparece, que no sé, en una vez es verdad, que es que antes el humano dormía con el sueño fraccionado y en la mitad de la noche se despertaba. Entonces, no es raro que las personas dividan su sueño en dos mitades cuando tú hablas del sueño continuo. ¿Qué opinan de eso? Es que no es tan así y dependía un poco del lugar donde vivían. Los lugares muy calurosos, la gente partía, en realidad cuando la actividad agrícola era la principal, partían a las 3, 4 de la mañana y a las 10 de la mañana paraban porque el calor les impedía seguir haciendo sus labores y volvían a funcionar a las 3, 4 de la tarde hasta la noche. Porque en el fondo uno de los temas que nos influye en la calidad del sueño es el calor. En el fondo, la cantidad de calor, de temperatura, hace que nuestra calidad de sueño no sea tan buena. Entonces, y también nuestro funcionamiento diario. Y en eso, el gran quiebre en esto fue la luz artificial, la ampolleta, que hizo que pudiéramos funcionar con un día más extendido y que no dependiéramos ni del calor externo ni de la luminosidad externa para poder hacer nuestras labores. Y al extender la luminosidad cambió nuestro horario y cambió nuestra forma de vida. Y después el otro gran quiebre que ha tenido la humanidad, que es bastante más cercano, es el 24/7. El no tener una noche real, el que el consumo de electricidad es igual prácticamente en el día que en la noche en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Ya, entonces, 24/7 te refieres a la capacidad de ser eficiente y funcionar. O que siempre hay luz. Claro. Sí, siempre hay luz. Vamos a hablar de por qué estamos durmiendo mal en el próximo bloque y qué podemos hacer al respecto, porque básicamente para esto estamos aquí. No se muevan de las pantallas. Después empezó en los años 90 a tener acceso al internet. Perfecto, estamos hablando y de ahí en adelante ya, y la revolución... Pero solo para decirle que seguimos ahora en el programa junto a Carolina y a Evelyn, a propósito de esto de que, y se conecta un poco con los capítulos anteriores, que uno desarrolla una tecnología y está súper bueno porque sirve para cosas buenas, pero hay que saber para qué usarla porque también puede servir para cosas malas. Y estaba pensando, o sea, apareció la luz y nos echó a perder el sueño y ustedes decían que sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Es que si uno viviera solo con luz natural, funcionaríamos perfecto. Nuestro reloj biológico que está acá adentro está diseñado para eso. Sí. Entonces, y tú contabas de los gráficos. Claro, o sea, en el fondo, el tener acceso a luz 24/7, el tener acceso a entretención 24/7, a actividades 24/7. Antiguamente la gente terminaba sus actividades porque no había nada más que hacer, no había más cosas en la noche. Nosotros ahora podemos vivir igual de día o de noche y perdemos un dador de luz que se llama, que es el sol, que en el fondo pasa a ser, no es el más relevante desde el punto de vista de la luz que nosotros recibimos hacia el cerebro por los ojos. Tenemos celulares, tenemos pantallas, tenemos la luz artificial. Pero no es solo el dador de luz, es como el dador de una energía y de unos procesos que se producen en el cuerpo. Ahora, tenemos electricidad, no vamos a retroceder en eso. Tú decías mientras estábamos en la pausa que la curva de aumento de trastornos del sueño ha sido hacia el alza en los últimos años más, y en la pandemia parece que ya un quiebre superior. ¿Por qué otros factores estamos durmiendo más mal o estamos teniendo problemas para dormir? Yo creo que la principal razón es que la gente cambió su mentalidad en torno al sueño y como que dormir es un poco como perder el tiempo, como que estoy dejando de hacer cosas. Porque efectivamente, como decía Evelyn recién, son demasiadas las cosas que uno puede hacer hoy. O que tiene que hacer. O que tienes que hacer y uno se va llenando de más. Entonces, tú llenas la agenda. Es muy raro que alguien tenga una agenda con pedazos vacíos. Si tú haces tu agenda del celular, puedes ponerle todo a 24 horas. No tiene un fin. Los tiempos muertos. Claro, no tiene un fin. Y si hay un tiempo muerto, aprovecho ahí en ese rato de hacer el pedido del supermercado y después tengo que correr y estoy respondiendo el teléfono mientras voy manejando. Es increíble como el multitasking. Es increíble.
Es que un poco me describiste, como yo digo, no, el Sí, auto soy es mi igual. oficina. Igual. Es como- Es cuando me subo al auto y aprovecho llamadas, respondo, ¿te fijáis? Usted no lo haga porque ocupar el teléfono. No, No, y es pero- peligroso también porque aumentan los accidentes de tránsito. La tasa de accidentes de tránsito aumenta cuando tú haces dos cosas, estás manejando y otra cosa. De hecho, está estudiado que incluso conversar, cuando te habla y te responde el auto, hay autos más modernos que tú puedes ir contestando los WhatsApp por voz, está demostrado que aumenta la tasa de accidentes de tránsito. No, o sea, sí. o uno maneja o hace otra Sí, cosa. Totalmente, Claro que es malo. estamos muy de acuerdo. El problema es que eso un poco explica esta consecuencia, que es que, claro, si antes dormíamos las 8 horas y más, después ya un poquito menos, ya bueno, si son las 12, mañana el despertador suena a las 6, con 6 horas ando bien mañana, me tomo 2 cafés y le echo para adelante, ¿te fijáis? Esa es la mentalidad de la gente hoy. Ya, hay cierta como ansiedad que está anterior a las pantallas y a las generaciones adolescentes respecto de perderse algo. O sea, Sí. nos estamos perdiendo la oportunidad de ser productivos. Incluso cuando estamos de vacaciones, incluso en nuestro tiempo de ocio, es como que lo tenemos que organizar. Ese es un problema. ¿Qué otros factores están incidiendo en el mal sueño o en el no descansar bien? También hay un tema que lo dicen incluso los pacientes que ya vienen a consultar cuando ya es la punta del iceberg, ya los problemas de abajo, esto es como el duermo mal, el tengo mala calidad de vida, o en general llegan porque alguien les dijo, es raro, no es tan frecuente que una persona por sí misma venga, sino que en general viene acompañado por alguien que le dice que tiene que tratarse esto. En general el compañero cama, la familia, quien ¿Por qué? sea. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Porque se empieza a poner la gente más irritable, empieza a circular a las 2 de la mañana. La gente que vive sola consulta menos por trastornos de sueño porque nuestra autopercepción de nuestra calidad de sueño es mejor que lo que es en verdad. Incluso de nuestra autopercepción como de salud En emocional general, o sí. mental. Lo que pasa es que también son cosas que se instalan de a poco. Entonces, tú empiezas a normalizar este estado de somnolencia en el día, de rendimiento a media máquina. Entonces, cuando probablemente alguien de al lado te dice, oye, ¿te das cuenta? Estás más irritable, Claro. estás rindiendo menos, te equivocaste, le diste un topón al auto, estás roncando, te mueves mucho en la cama, me molestas porque te levantas a cada rato a ir al baño. La nicturia, esto de levantarse varias veces al baño, tiene que ver también con un trastorno del sueño muchas veces. O el otro gran problema que vemos ahora es el acceso sin control a fármacos que tienen efectos en el sueño, la automedicación. Voy a hablar de los fármacos Sí. y voy a hablar de los suplementos también, para ver si ahí hay una diferencia, porque también se están usando harto y se comparte harta información al respecto y si es lo mismo o no. Había una chica en el video que hablaba de, una mujer que hablaba de las pesadillas. ¿Las pesadillas también son problemas de sueño? Así es un trastorno del sueño. De hecho, está como nombrado en la clasificación de los trastornos del sueño. Y claro, tener una pesadilla de manera esporádica en la vida es algo que yo creo que todo el mundo lo presenta, pero hay gente que tiene un trastorno por pesadillas, que estas son muy frecuentes y son muy disruptivas, y particularmente hay un trastorno del sueño que es muy, muy icónico, que son pesadillas asociadas a movimientos. El paciente actúa lo que sueña. ¿Ya? Y esta es una línea que yo veo mucho y me interesa mucho porque son pacientes que están soñando, que los asaltan, que los persiguen, que discuten con gente y ellos gritan, pelean, dan combos, se defienden. ¿Y a qué está asociado eso? Ese es un trastorno del sueño que se conoce como trastorno de conducta del sueño REM, que es una parasomnia, es como primo del sonambulismo, por decirlo de una forma. Y es una patología que se ha visto que afecta generalmente a mayores de 50 años. Habitualmente se creía que era más frecuente en hombres, pero ahora se sabe que es casi similar con mujeres. Y es interesante porque se ha visto que puede anticipar el desarrollo de enfermedades neurológicas de mucha mayor gravedad. Como demencia, Alzheimer. Parkinson, particularmente, sobre como de esa todo, familia. Y también es un marcador de que las neuronas se están muriendo por alguna causa. El problema es que puede quedar solo en eso, puede quedar solamente en este tipo de pesadillas, con golpes,
pero en un porcentaje no menor de los pacientes, después de 10, 15 años de estos síntomas, pueden desarrollar o enfermedad de Parkinson o algunos tipos de demencia que son de más mal pronóstico que el Alzheimer, como las demencias por cuerpo de Levy o la atrofia multisistémica, que son algo muy específico de claro, patologías del pero sueño. en el fondo son patologías del sueño. O sea, si alguien el mensaje es si alguien pelea, tiene una pesadilla en la cual golpea al compañero de cama, bota cosas, y es algo frecuente, tiene que consultar. ¿Qué tan frecuente? Esto es muy O sea, raro. No, me refiero a si frecuentemente le pasa en cuánto periodo de tiempo. Si Dos lleva veces al un mes. mes, con 2 veces 4, al mes 5, ya 2 veces al mes Sí, es lo, para que pasa es que esto funciona así también, como que una vez le pasó y es como, oye, qué raro lo que tuviste, pasan meses o incluso años, de nuevo, y ahí empieza cada vez, es como una escalada en que cada vez se hace más frecuente lo Voy que a hacer una pregunta. Esto de las pesadillas me llama la atención porque además somos nos gusta mucha gente hablar de los sueños, o sea, ¿solo debiéramos soñar bien? Como no tener pesadillas. No. Y ahí la pregunta es, ¿qué es primero? ¿O es el huevo o la gallina o es un círculo vicioso? Que es, yo pensaba que una pesadilla podía estar asociada a un estado de ánimo. Es que, ojo, que tener una pesadilla es tener un sueño de contenido negativo. Acá, en este caso, son pacientes que, además de tener un sueño de contenido negativo, tienen movimientos asociados coincidentes. Perfecto. Porque, supongamos que no estamos hablando de ese tipo porque ya más o menos quedó claro. Claro, Hablamos de cuando las son pesadillas solamente. Si una persona tiene pesadillas recurrentemente, Mira, ¿es un problema del ánimo que se manifiesta en las pesadillas o es un problema del sueño que luego va a tener problemas de ánimo? No, mira, todos soñamos y de hecho soñamos en la etapa del sueño REM, que es de los movimientos oculares rápidos, donde pasan muchas cosas en el cerebro que nos hacen tener un contenido onírico, y ese que es el nombre técnico de soñar, y eso hace que el cerebro reestructure áreas. O sea, es importante que soñemos. El tema es que no nos acordamos del contenido muchas veces, porque la primera mitad de la noche no es igual a la segunda mitad de la noche, y cuando nos vamos a despertar es cuando más actividad de ese tipo tenemos en el cerebro, donde se prenden unos lugares, se apagan otros. Y nos acordamos solo de algunos sueños. El tema es que esto viene más de la psicología junguiana y de Freud, del psicoanálisis, en realidad un poco el tema de qué soñamos, pero tiene que ver con lo último que hacemos en la noche, y por eso la higiene del sueño es tan importante. O sea, no pelear en la noche, no sacar cuentas en la noche, no revisar los como problemas, decía una persona en el video. evitar las noticias malas de noche, tener una actividad tranquila las últimas horas del día, porque si no nos nutrimos de ese contenido, y aparte tenemos una parte inconsciente que regula el contenido y lo junta con otras cosas de nuestra personalidad. Hay gente que nunca tiene pesadillas, vea lo que vea. Hay gente que tiene pesadillas, ve 2 noticias malas y se llena de pesadillas, porque también hay una cosa inconsciente personal. Entonces mezclamos las dos cosas y eso sale en un relato que puede ser bastante discontinuo, fraccionado, en color, en blanco y negro. Hay muchas formas de soñar. Pero no es malo en sí, y de hecho un tema importante, la gente que empieza a automedicarse, pastillas para dormir, puede perder esa capacidad de soñar. Y eso hace que la regulación cerebral no sea óptima. O sea, que parece que duermes, pero que no se produzcan los procesos que se tienen que producir para en nuestro Igual, cerebro. respondiendo a lo que preguntabas tú antes de la asociación pesadillas, trastornos del ánimo, hay un trastorno del ánimo claro, que es el trastorno de estrés postraumático, que característicamente se asocia a pesadillas que tienen que ver, por supuesto, con el evento estresor. Entonces ahí es donde, cuando alguien consulta por pesadillas, uno debe indagar un poco más porque el tratamiento del estrés postraumático va por otro camino. Ya, perfecto. Nos queda más o menos claro el tema de las pesadillas, pero y si alguien está teniendo pesadillas que además se mueve, que habla, y eso sucede un par de veces al mes, consultar. De todas maneras. Que consulte. ¿Sobre qué otras cosas consultar? En el próximo bloque Hablemos de Chile, este capítulo dedicado al buen dormir, porque tenemos que terminar en eso, en cómo lo logramos. No hemos llegado a lo más frecuente todavía. Sí, hemos hablado de cosas infrecuentes. Ya, estábamos hablando en pausa de cuáles son los más frecuentes, porque lo de la pesadilla es lo menos frecuente, pero apareció una persona mencionándolo ahí y era importante saber si estaba dentro de los trastornos de sueño. Y decían que los más frecuentes son
insomnio y trastornos respiratorios del sueño. Trastornos respiratorios del sueño. ¿Cuándo hay que consultar y qué cosas hay que evitar? ¿Cuándo consultar? Bueno, hay que consultar cuando la calidad del día no es suficientemente buena para funcionar. ¿Un día, un mes, un año? O sea, todo nos puede dar insomnio por una cosa puntual y eso se va el estresor, un examen, una entrevista, lo que sea, y se va ese estresor y termina. Pero si esto se prolonga más de 3 veces a la semana, más de un mes, hay que consultar porque si no, lo que más ocurre es que la gente empieza a automedicarse cosas para dormir. Y el insomnio no es solamente no poder quedarte dormido. El insomnio tiene que ver con despertares frecuentes en la noche o despertarte antes que suene el despertador. Pero es importante que tengas el lugar para dormir, la comodidad para dormir y además que tenga una repercusión en el día. Porque en el fondo si funcionas bien en el día en general se pasa solo, pero si empiezas a tener menor rendimiento en tu trabajo, más irritabilidad, te pones de mal humor, cometes más errores en las cosas que haces en el día a día, ahí sí hay que consultar, sobre todo cuando dura más de un mes, más de 3 veces a la semana, que fue lo que pasó con la pandemia, que en realidad la gente como perdió este día y noche, empezó más que a tener insomnio a correr los horarios y eso al final cuando volvimos a la normalidad la gente se dio cuenta que no podía dormir en la noche y funcionar en el día. Ok, pero otra cosa que pasó en la pandemia es que dejamos de hacer actividad física, dejamos de movernos harto, dejamos de relacionarnos con otro. ¿Cuánto se impacta también en...? Porque empecemos a hablar de cómo revertir los problemas del sueño, porque ya más o menos ha quedado claro quienes necesitan ir a consultar. Sí. Pero para la mayoría quizás todavía no es un tema de consulta, pero sí un tema de preocupación, porque ha bajado la calidad del sueño. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esos procesos o cómo asegurarnos una mejor calidad del sueño? ¿Qué ayuda a dormir bien? La rutina. ¿Te has fijado que siempre la gente habla mal de la rutina? No, es que mi vida se ha vuelto tan rutinaria. Bueno, al sueño la rutina le encanta, porque efectivamente todos los hitos del día, levantarse a la misma hora, tomar desayuno, ir a hacer deporte, comenzar tu trabajo, 1:30 almuerzo, después vuelvo a la casa, estoy con los niños, 9 como, me meto a la cama. Esa rutina, todos esos hitos son sincronizadores para nuestro reloj, que se va enterando de cómo el día va transcurriendo, entonces dice, ah, perfecto, listo, este es el momento en que este compadre comenzó, entonces, actividad, ahora, mira, comió, listo, esta es la hora en la que tengo que apagarlo, se apaga. Perdón, ¿da lo mismo si es fin de semana o semana? Da lo mismo si es fin de semana y semana. Fin de semana... Es que claro, si la vida es así. Todos los días a las 6 de la mañana, fui el fin de semana... Pero tiene un costo, porque te genera de alguna mínima cronodisrupción. En el fondo, si tú... Típico que uno lo ve en los adolescentes, se levantan temprano para el colegio, perfecto, pero el sábado se acuestan a las 5 de la mañana y duermen hasta las 3 de la tarde. Te aseguro que ese domingo en la noche le va a costar dormir y la levantada del lunes va a ser difícil. El sueño perdido está perdido. No lo puedes recuperar. Entonces uno le dice a la gente, a los adolescentes que te preguntan, bueno, ¿pero puedo salir a carretear? Sí, puedes salir, puedes hacer lo que quieras, pero después de las 10 de la mañana tienes que estar despierto, aunque te hayas acostado a las 5 o 6 de la mañana, y tienes que salir a hacer actividad física, tienes que sacar a pasear al perro. ¿Por qué le voy a hacer eso a mi hijo? Porque si tú le corres el día hasta las 2 de la tarde, haces una tremenda noche oscura, porque en el fondo está todo oscuro para que duerma. Pero perdón, ¿ahí no es mejor que duerma? No, lo ideal es que se levante destruido, 10 de la mañana, 11 de la mañana, yo le digo lo mismo. Haga actividad física, saque al perro, haga cualquier cosa afuera de su dormitorio y duchado y vestido. Eso también es importante porque el cerebro sensa el pijama. Esta cosa que existía en la pandemia del pijama de día y el pijama de noche, no es una buena idea. O sea, uno se levanta, se ducha, se viste, hace su cama y sale de su dormitorio. Entonces hay que sacarlos del dormitorio y que funcionen hasta el otro día. Por lo tanto, sin carretear sin siesta. Porque sale una trampa. Sí. Pero perdón. Y carretear 2 días seguidos se vuelve muy duro. Lo que pasa es que, a ver, yo estoy tan interpelada en este programa, hago todo mal. Porque nosotros venimos acá a mostrar lo que debe ser. Claro, lo que decimos que si tú preguntas, yo tengo hijos adultos, y siempre costó el tema a las 10 de la mañana, o sea, fue muy difícil esa pelea. Perdón, voy a hacer la pregunta por esas pequeñas diferencias, que es como mujeres y hombres. ¿Es verdad que las mujeres y hombres necesitan dormir distintos tiempos, que las mujeres necesitamos dormir más? No, en general. No me vengan, pero ya, como que me han cambiado todo. Lo que cambia es la menopausia. La menopausia es un proceso bastante
bastante negativo para nosotras respecto al sueño, porque iba todo bien, tú hacías tus hábitos, todo tranquilo, y llega la menopausia y es como un abismo del sueño. Empieza el insomnio, empiezas a roncar, empiezas a mover las piernas, empiezas a tener pesadillas, empiezas a subir de peso. La verdad es que es un muy mal periodo, pero ese es como el hito importante. Pero es calidad. Cantidad es lo mismo. Es lo mismo, en cantidad es lo mismo. Ya. Sí. Voy a preguntar por los suplementos, porque yo estoy en ese edad. Están de moda, en Estoy todos en lados, sociedad. redes sociales, Los suplementos. suplementos, está lleno de suplementos. ¿Sirven los suplementos? Comencemos por la melatonina, Ya. que no es un fármaco, es un suplemento. Claro. De hecho, te lo ponen ahí como en el mesón al lado de la caja de la farmacia. Y la verdad que hay un abuso de uso de melatonina, o sea, un gran abuso de melatonina. en Ok, realidad. pero ¿sirve? ¿Se puede comprar? No, Sirve. quiero partir de la base de si autorrecetarse, no sé si recetarse es la respuesta o la palabra adecuada, pero si las amigas te recomiendan melatonina para los niños o magnesio, por ejemplo, que también está de moda para dormir, o una que se llama, no me acuerdo, ashwagandha. Sí, la ashwagandha, que es una planta. Ya, ¿eso Ya. es lo mismo que automedicarse? Sí, obvio que sí. O sea, lo que Porque de pasa- alguna manera tú estás buscando un tratamiento de un trastorno que te está afectando tu calidad de vida y claro, como no es la cajita con la estrellita verde, tú dices, ya, no importa. Y como me lo dijo mi amiga, no pasa nada. Pero finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Si tú te estás tratando tu insomnio con melatonina, por ejemplo, en dosis inadecuadas, a horarios inadecuados, es muy probable que esto escale y que probablemente se consolide un trastorno importante y termines con un trastorno Perfecto. más. Entonces, sea magnesio, sea melatonina, sea ashwagandha, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, hay el L-triptofano, hay otros es más. bueno consumirlo habiendo consultado a un médico porque hay dosis Es específicas. que o a la una verdad médica. es que los estudios reales sobre su uso en medicina del sueño no tienen la calidad de los medicamentos, que ya tampoco tienen la calidad que uno quisiera de los estudios de los antibióticos, por ejemplo. La calidad del estudio por el cual te dicen me va a servir para tales cosas en tales dosis no está hecha. Entonces empiezan las dosis muy altas. No por tomar más melatonina vas a dormir mejor. Entonces la gente empieza a hacerse preparados de 20 miligramos, de 100 miligramos. Se los traen de Estados Se los Unidos. traen Ya, de ahí hay un afuera, problema. mezclan pastillas. No hay una curva dosis-respuesta. ¿Y No por el tomar magnesio? más. El magnesio sirve para muchas cosas, sobre todo temas musculares, otras cosas, el rendimiento físico, pero tampoco tiene unos estudios que uno dijera en realidad está toda la evidencia puesta ahí. ¿Y si uno siente que tomando magnesio duerme Es que eso es lo que mejor? pasa. Todos los estudios muestran esos resultados, que no hay mejorías objetivas, pero los pacientes tienen una percepción. Y ahí es donde viene el conocido placebo en parte, ¿Y sirve o tal vez hay también algunos beneficios que nosotros desconocemos. Sí. Te fijáis, tal vez si uno midiera el magnesio, hay gente que sí tiene déficit, Concretamente, etcétera. antes de irnos a una pausa, a una pausa. Yo a no la dejo última. magnesio. No, tampoco. Si alguien, claro, si alguien tenía problemas, está en la menopausia, una amiga le recomendó magnesio, toma magnesio, siente que está durmiendo mejor, ¿ustedes les dirían hoy día que corten el magnesio? La verdad es que una persona que tiene una dieta mediterránea, en que no tiene ninguna restricción alimentaria, no requeriría ningún suplemento nutricional de ninguna especie. O sea, comemos suficiente magnesio, nosotros somos capaces de producir nuestra propia melatonina, el cerebro produce su melatonina, que efectivamente va bajando a lo largo de la vida, pero uno va compensando con buenos hábitos. O sea, si uno quisiera no irse a la gama farmacológica de los tratamientos, sobre todo del insomnio, habría primero que hacer hincapié en los hábitos. Cómo nos ordenamos para poder funcionar. Y después empezamos a explorar enfermedades asociadas. Mueve las piernas en la noche, ronca, hace otras cosas. O sea, tenemos que descartar problemas de tiroides, problemas de déficit de vitaminas, de algunas específicas, la B12, otras cosas. Perfecto. Pero Y ella no estaría consultando conmigo si es que está durmiendo también con el magnesio que la amiga le indicó. Partamos por ahí, pero sí es claro, en una reunión social que alguien me dice así, oye, es que empecé a tomar magnesio y estoy durmiendo mucho mejor, yo le diría, bueno, Sí, tienen buena prensa. Dale. pero Sí, tienen Veamos. mejor prensa que evidencia real. Ok. Pero si esta conversación la tenemos en 10 años más, probablemente lo que te estamos diciendo va a ser diferente. ojo, sí. Es Ya, dinámico. ok, vámonos a una pausa y vámonos a la vuelta a cerrar este programa con qué específicamente recomiendan considerando los tiempos que vivimos.
igual está corrido. Está corrido Está uno, corrido, está Pero corrido ahí una estamos hora. fritos, porque nosotros Ya, no somos ok. como los escandinavos. Estamos conversando nuestro último bloque, qué es lo que tenemos que hacer. Y yo decía, ojalá no todo cargara sobre las individuos, las personas, ¿no es cierto? Si hay algo que a nivel público también se tenga que empujar. Y estábamos hablando del horario. ¿Ustedes están de acuerdo en que cambiar el horario no es bueno? Lo voy a decir yo en rapidito. Cambiar el horario no es bueno y ojalá mantener el horario de invierno. Así Aunque a la es. gente le guste hasta tarde el verano, porque es verano primero y siempre hay sol, pero eso también retrasa las horas de dormir. Favorece todo lo que hemos hablado. Sí, todo Ya. este problema del sueño. Nos quedan súper pocos minutos. Recomendaciones, por favor, de cada una de ustedes. Primero, asumir que Roncar no es normal, por favor. roncar Es no un normal. llamado. Es un llamado a revisar. Sí, uno ve los monitos animados, roncan cuando duermen. Y la verdad que roncar nunca es Y normal. ponerse un parche y no roncar No, no sirve tampoco. Ya, hay que consultarlo. No, Sí. hay que estudiarlo, Hay que porque hay estudiarlo. detrás enfermedades graves que aumentan tus riesgos cardiovasculares. O sea, por roncar aumenta 5 o 6 veces tu riesgo de tener hipertensión, Perfecto. de tener diabetes y de tener un infarto. Y el que se abra la nariz con el parche, Es que el elimina el ronquido no es síntoma, la pura no el nariz. problema. Perfecto. ¿Qué otra cosa nos quieren recomendar? Evitar automedicarse y Ay, no iba a decir la consultar tardíamente. O sea, si uno siente que no descansa, busque ayuda. Busque ayuda, puede que no sea un especialista en medicina del sueño, pero busque ayuda en un médico, no en redes sociales y no ChatGPT, por favor, no le ChatGPT pidan ayuda. Perfecto. En general a la tecnología, incluso estos relojes o estos anillos, no tienen una evidencia tan importante, se siguen a sí mismos las personas, entonces no es un método diagnóstico, consulta a un especialista humano. Bueno, me imagino que el uso de pantallas también es importante. Cargar los teléfonos influye, cargar el teléfono al lado del velador. Es marginal, pero si no es tanto la pantalla misma a la que hay que satanizar, es el contenido. Si es este contenido rápido, eso es lo que te mantiene pegado y de repente te das cuenta que te metiste a la cama a las 10 y son las 12. Llevas 2 horas viendo cosas Nada. rápidas, no viendo nada. Ya, Eso es. perfecto. Y ahora voy a cambiar el enfoque de la pregunta. Para mantener un buen dormir, recomendaciones. Buen ambiente para el sueño. Temperatura en torno a los 21 grados, ojalá poco ruido, ojalá poca luz durante la noche, un ambiente cómodo, La cama última cómoda. comida. Un par de horas antes de la hora de dormirse, ojalá. Eso es lo óptimo. Y algo que tenga que ver con nuestra manera de funcionar hacia afuera, no sé, las conversaciones, las relaciones con otros, además del ejercicio físico que como que sabemos que El ejercicio es impactante como influye en el Cómo sueño. influye en el Es sueño algo- desde el punto de vista metabólico, de bajar la inflamación. O sea, yo en mi cuestionario de primera consulta, deporte. Eso. Y siempre. salir a caminar también sirve de igual manera. Es que va un poco por el lado de mostrarle al cuerpo que el día es activo, la noche es pasiva. Entonces, mientras más actividad tú haces en el día, mejor es esta sincronización día para estar despierto, noche para apagarse y estar dormido. Y aquellas cosas que nos mantienen la cabeza activa aunque durmamos, ¿cómo las podemos evitar? O sea, lo primero es evitar la rumiación, esa cosa de estar como con la idea de voy a resolver mi problema, voy a escribir lo que se me ocurrió en la noche. O sea, si alguien se despierta a medianoche, no empezar a rumiar problemas ni soluciones porque no son eficientes. Lo ideal ahí es darse vuelta y seguir durmiendo. No prender la luz, no empezar a hacer cosas en ese momento, para tratar de hacerlo más lineal la noche. Y lo otro importante también es que la vida social hay que privilegiarla. El cafecito con las amigas es neuroprotector y es neuroprotector del sueño, es neuroprotector De demencia. es neuroprotector de algunos tipos de cáncer. O sea, tomarse... Pero antes de las 3. Sí, y tomarse, si va a ser un happy hour, que sea temprano, cuando empieza. O sea, el alcohol tiene que, si vas a consumir alcohol en forma social, que sea por lo menos 2 o 3 horas antes de ir a dormir, porque si no la calidad del sueño con el alcohol no es buena. Perfecto. Mire, qué bueno, chiquillas. Nos quitaron las horas de sueño extra que teníamos según las redes sociales, el magnesio, pero nos recomendaron el cafecito o el pisco sour con Pero las amigas temprano, como y un poco. neuroprotector. Temprano y Que eso es poco. otro, el café y los estimulantes, ojo con eso también. ¿Con cuál es Claro. estimulante? Café, té, bebidas, cola en general, el mate, que Las se ha bebidas puesto de energéticas. moda. ¿Y para qué decir bebida energética? Hasta las 3 de la tarde. Y poco.
2 cafés, no más que eso. Si tomáis 12 cafés antes de las 3 de la tarde, tampoco sirve. Perfecto, muchas gracias. Ahora, hay personas especiales, ustedes decían, menos del 5% de la población, que necesita dormir mucho o que necesita dormir muchas menos horas. Me imagino que también existe, que es real esto de que hay personas que funcionan más en la tarde que en la mañana. Sí. Son los cronotipos, que son más vespertinos, búhos, o más matutinos o alondras. Perdón, si una persona se siente mejor durmiendo en la mañana, levantándose tarde y trabajando en la tarde-noche y su día y su vida y es funcional. Porque estas variaciones son de un par de horas. Claro. Vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes. Las personas están hechas para funcionar de día y dormir de noche. Claro, a las 10 de la mañana es como el tope. O sea, si tú eres una persona búho, ojalá a las 10 de la mañana ya estés levantado, vestido, duchado, cama hecha, que uno le dice así a los pacientes, en ese orden, y de ahí usted sale a funcionar. Y si eres alondra y funcionas mejor, a las 6 de la mañana haz eso. Pero no acostarse muy temprano tampoco, eso de las 6, 7 de la tarde, meterse a la cama. A trabajar en lo porque último. El cerebro sensa sueño, pero no estás durmiendo, pero igual se sensa el sueño. Y tampoco pasarse de la medianoche haciendo cosas, porque por más que alargues tu día, tu calidad de vida no va a mejorar. Escucha, nos queda harto que conversar. Una recomendación, no sé cuánto tiempo nos queda de programa, recomendación rápida para alguien que ha entrado a un trabajo de noche. Es muy difícil, hay que asumir un poco la derrota ahí porque efectivamente es totalmente disruptivo. Tratar de salir del turno, anteojo, rápido a la casa y dormir. Y dormir lo que el cuerpo pida y esa noche acostarse temprano y tratar de recuperar un poco lo que no durmieron en la noche. Pero tratar de hacer un sistema de turno, y eso es ya algo externo para los empleadores que tengan sistema de turno, tratar de hacer un sistema de turno de una semana día, una semana tarde y una semana noche. Porque estos turnos que van cambiando, como los turnos de la salud, que es un día largo, otro día noche, 2 días libres, hacen que el cerebro no logre tomar el ritmo ni del día ni de la noche y la gente vive como en una penumbra. Y eso es riesgoso por los accidentes laborales, por la productividad, por la salud mental, por algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, la gente, idealmente, en Chile hay muchos trabajos, el 25% de la población se estima que trabaja en sistemas de turno, que son no diurnos, y lo ideal es que sea semanas corridas. Y no más de 7 días tampoco, esos que trabajan 14 por 14, tampoco es saludable porque no logra trabajar 14 noches para recuperarte en 14 días. Perfecto, esta es una conversación que ojalá también puedan transmitir en sus propias empresas. Yo mientras voy a entregar unos regalitos de Medio UC, Ediciones UC. Sí, tenemos Ediciones UC de regalo para ustedes. Muchas y también para quienes nos están viendo en la casa, lea.uc.cl, ahí pueden encontrar todo el catálogo. Y para quienes leen cosas placenteras antes de dormirse, ya, y lo que viene adentro es un libro de Ediciones UC, que es Neurociencia para la Psicología y otras áreas, editado originalmente por Springer, y que usted puede encontrar, así como ustedes también lo van a encontrar, en lea.uc.cl, ahí está todo el catálogo, y también en ebooks.ediciones.uc.cl. Este libro y otros, entonces, buenos contenidos antes de la noche. Muchas gracias ambas por esta conversación, y bueno, cambiaron algunas cosas probablemente que teníamos preclaras, pero nos dieron otros datitos que son bien importantes también para que esto no se vaya, como tú decías al principio, empeorando. O sea, es bien importante. Si usted está durmiendo bien, póngale atención porque hay cosas que pudieran empeorar esa calidad. Muchas gracias a ambas y a ustedes también que nos acompañan en cada capítulo de Medio UC. De Hablemos de Chile hoy día con este tema que está tan clave y tan de moda, pero además con tantas cosas apareciendo en las redes que era bueno aclararlas acá y lo hicimos. Un abrazo. Ya nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile. Búsquenos ahí en las plataformas, en las redes sociales de Medio UC. Buen contenido. Muchas gracias. Muchas gracias.